Entonces, como les decía, bueno, para los que llegaron recién, el auto allá está con un problema desde el día que hubo inoperativo. Y ahora en la prueba, durante la primera clase que tuve prueba con un grupo de alumnos que van un poco más adelantados porque no están separados por grupo, digamos, quedó funcionando. Así que ahora ya está funcionando a medias, pero todavía tiene algunos detalles todavía que ver. Así que vamos a tener que ajustar pines y todo eso a ver qué hace. ¿Se pueden poner ubicar para que no queden tan tapados los muchachos, por favor? Un poquito más atrás. Eso ahí, por favor, disculpen. Gracias. Ya, el tema es el siguiente. Para la prueba, muchachos, ¿cómo va a ser la evaluación? La evaluación consiste en 3 partes principales. Por una parte tienen que hacer la verificación previa del auto, que sería identificar qué es lo que le pasa, si tiene fallos de cilindro, fallos de combustión, qué es lo que ocurre primero. Idealmente eso parten haciéndolo con el escáner, con el equipo de diagnóstico, análisis de datos, le dan a dar que vean qué pasa. Opción A es que el auto tenga fallos de encendido y que empiece a fallar. Opción B es que esté fallando el motor visualmente, pero que no acumule ningún contador de encendido. ¿Okay? Eso podría ser las dos opciones. Si el auto tiene un conteo continuo de fallos de encendido, van a tener que pasar a usar el osciloscopio para ver si está bien la señal de inyección, señal de bobina, ¿ya? Y en caso que encuentren todo bien, van a tener que ustedes dar el siguiente paso, que sería qué es lo que creen ustedes que puede estar pasando. Por ahí pueden cambiar los cables de posición, los conectores de los inyectores de posición, para ir viendo si hay un problema de sincronía, ¿no es cierto? En caso que tengan todas las señales correctas. ¿Qué puede pasar? Que ustedes midan y que les falta alguna de las señales. Si les falta alguna de las señales, van a tener que tomar el tester y medir cada cable individualmente para saber si llegan los voltaje señal, etc. Y determinar por qué no llega la señal, que ahí sería otra instancia. Por ejemplo, en el auto, como les decía el de allá, el problema que tenía hoy cuando lo recibimos es que no tenía pulso de bobina. No hay pulso de bobina, ninguna. Entonces todo el diagnóstico se refirió a identificar primero que no había pulso de bobina y después determinar por qué no debería o por qué no está el pulso disponible de la bobina. Así que los muchachos midieron voltaje, la señal de la bobina es 0, así que no había voltaje, pero después trataron de sacar la señal y solamente tenía señal de inyección y no de la bobina. Entonces el tema terminó ahí y tuvieron que dar un diagnóstico desde ese punto, digamos, de qué es lo que ellos creían que podía ser el problema. Y ahí fue un poco improvisado porque el auto, como les digo, estaba con problemas, podríamos haberla tomado acá, pero como trabajamos continuamente más allá, dijimos ya seguimos allá. Para que vayan dándole una vuelta al tema por si les toca, porque ustedes saben que también aquí hay un grado de improvisación. Imaginemos que tenemos pruebas y tenemos los dos autos que no parten, vamos a tener que adaptarnos a eso. Llegamos al punto de que no sabían cómo seguir si el vehículo no tiene chispa o no tiene señal de bobina. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes si no tiene señal de bobina? ¿Por dónde seguirían? Si digamos que tomamos el pulso con el osciloscopio en los 4 cilindros y no llega pulso de bobina, ¿qué es lo que harían? Ya. Fuimos al conector de la bobina, efectivamente los cables estaban todos mal puestos, los reposicionamos, pero igual está en la misma condición. ¿Okay? No sé si hay algo más específico que quieran mencionar, que digamos alguna medición específica de cables, ¿qué es lo que podríamos hacer? O sea, se llegaban los 12 voltios. Ya llegaban los 12 voltios, todos los bobines con 12 voltios. La masa de la bobina. Ya se capé y ya, solo les voy a tirar unas ideas para que lo vayan teniendo en el radar y le vayan dando ustedes una vuelta. Primero, cuando nosotros no tenemos señal de pulso en las bobinas, en todas por ejemplo, es muy raro que sea un problema de cable. ¿Por qué? Porque los cables son independientes. En ese auto, las 4 bobinas tienen un cable distinto y van por distintos lados. Entonces, para que las 4 líneas estén en cortocircuito a masa es muy difícil. O que las 4 líneas estén interrumpidas, estén cortados los 4 cables, es muy difícil. Pero de todas maneras, algo recomendado sería tomar el conector de la ECU, el pin hembra, que sale hacia la bobina y llegar hasta la bobina. Por posición y por color podemos hacer. Si ya, bobina 1, línea continua, resistencia 0. Bobina 2 y así, hacerlo cada una.
Después se puede pasar a hacer una medición de continuidad con negativo, con masa. Se toma de la misma ECU o desde la misma bobina, con la ECU desconectada y se mide con respecto a negativo del vehículo, chasis del motor o batería. Si hay continuidad significa que el cable está tomando con masa en alguna parte. Si está infinito significa que está bien. Se hace con las 4 bobinas lo mismo, el mismo proceso, con el cable de señal. Supongamos que está todo bien. ¿Por dónde seguimos? ¿Cómo continuamos? Supongamos que hicimos todas las mediciones de continuidad de la señal de la bobina, que es lo que no nos llega, está todo bien. ¿Cómo seguimos? Resistencia. Pero encenderlo ya lo prendimos. No, si no, el auto lo recibimos sin arrancar. Ya revisar la Puro- chapa. No, pero puro giro de motor. Ah, ya. Puro giro de motor de arranque, digamos así. Pero nada de funcionamiento, ni tentar a encender, nada. O sea, Es que si la línea es tan buena hay que retroceder un paso más atrás, o sea, algo que le genere la chispa, como decía el corriente, puede ser ese café, a veces está llegando el voltaje correspondiente y se está generando la señal. ya, perfecto. Si tuviéramos la prueba tendríamos un 7. Si nosotros tenemos que pensar qué necesita la unidad de control para erogar la señal de chip. Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que necesita? La ECU necesita tener un borne 15 de entrada, o sea, como que esté llegando una señal de contacto al módulo, para que sepa que estamos en contacto. No es uno, pueden ser 2 o 3. Entonces tenemos que asegurarnos que en el conector de 80 contactos, por ejemplo, lleguen esos 2 o 3 15 cuando le damos contacto. Las masas es tan importante como un borne 15. O sea, si en el conector grande de la ECU llegan 4 o 5 masas, tenemos que asegurarnos que cada uno de esos cables tenga masa. Basta que uno no llegue para que pase algo incorrecto. Después, ¿qué más necesitamos? La señal de los sensores de rotación. Ustedes saben que los sensores tienen 3 cables, pero hay uno específico que es para informar la velocidad de rotación a la ECU. Es una señal que va o que está conectada con un pin in que se llama como un pin de entrada a la ECU. Si esa señal no es recepcionada, la unidad no tiene por qué saber que le estamos dando arranque al auto. Entonces, ¿cómo va a sacar chispas si no tiene idea? Ahora, es importante también que cuando ustedes hagan las mediciones, vayan también usando la lógica. Por ejemplo, en ese auto pasaba algo curioso, que teníamos pulso de inyección, pero no teníamos pulso de bobina. Normalmente, las dos cosas van de la mano. O sea, cuando tú tienes CKP, deberías tú tener alterada, digamos, o disponible las dos cosas, chispa y bobina. Es raro que el CKP afecte a un circuito. Podría ser que quizás la estrategia de la ECU del vehículo asigne el CKP solo para chispa y el CMP solo para inyección, por ejemplo. Podría ser que esté dividido en dos partes. Quizás tenemos uno disponible y el otro no. Podría darse la situación a rebuscar, pero podría ser. Normalmente, cuando tenemos uno de los dos, significa que la señal de rotación del motor está disponible para la ECU. Entonces no debería ir por ahí. Por eso, si ustedes toman el vehículo y tiene inyección, pulso de inyección, pero no tiene chispa, hay que tenerlo como opción, pero como con cierto resguardo, porque ya hay algo que está informando, ya el pulso de inyección está. O sea, hay algo de alguna manera que la ECU sabe en qué momento sacar esos pulsos. Como dijo Pereira, yendo más atrás, ¿qué más tendríamos que revisar? ¿Qué más creen ustedes que tendríamos que asegurar para poder decir? Puede estar el problema aquí, allá, la ECU. Ya, bien, muy importante. Está relacionado con lo que acabamos de decir. O sea, si por ejemplo a nosotros nos falta un 15 que alimenta cierto circuito del módulo de control, por supuesto que ese circuito va potado, quizás puede ser que no funcione. Dentro del módulo, de hecho en la caja que está ahí enfrente, creo que yo a la vista me acuerdo que hay 3 o 4 fusibles que tienen dibujado el símbolo del testigo de avería en el tablero que es el cheque. Y eso significa que esos 5 fusibles o 3 fusibles, no recuerdo bien el número, están todos asociados a alimentaciones para el módulo de control. O sea, basta que falte uno y que cierta parte de la operación del módulo no esté disponible. Entonces por eso volvemos al punto. En el conector tenemos que identificar todas las señales de entrada necesarias para que el módulo funcione. ¿Okay? Ya, imaginémonos que ya hicimos todo. Medición de cable, continuidad, con respecto a cortocircuito a masa, positivo, asistencia de línea. Vimos, ¿no es cierto?, que llegaron las señales de entrada al módulo, vimos los sensores de rotación, todo en orden. ¿Qué más podría estar provocando ese problema? Que no tuviéramos pulso de la bobina. Cada vez ya quedan menos opciones, por supuesto, porque ya estamos simplificando con todo lo que supuestamente hay ¿Se que podría hacer también medir los cables de la señal del sensor? Sí, también es lo que un poco decían los compañeros, que
De hecho, en este caso yo creo que sería completamente necesario poner el osciloscopio en el sensor CKP, sí o sí. Hay que ponerlo y revisar. ¿Qué otra cosa puede ser, muchachos? Mira, un dato propio, un dato, digamos, del día a día. A veces pasa en las unidades de control, desconozco cuál es el fenómeno eléctrico que ocurre en el interior, pero que las unidades de control como que quedan bloqueadas. A veces por errores eléctricos que uno empieza a hacer puentes para allá, puentes para acá, el módulo se bloquea y no te saca tiempo. Cuando tú desconectas el módulo, estás haciendo un reinicio de la unidad de control, se reinicia. Se puede desconectar la unidad de control, no sé, 1 hora o 2 horas, vuelve a conectar, borra la memoria de incidencia y vuelve a intentar arrancar. También pasa. Se sobrecargan los condensadores, se sobrecargan los circuitos eléctricos, electrónicos, cuando tú desconectas vuelve a la normalidad. En este auto hay un fallo que pasa con la mariposa, que a varios profes les ha pasado, con los conectores como están sueltos, queda como un error permanente, no sé si nos pasó en algún minuto, el auto anda mal. Si tú borras el código, la memoria de incidencia queda estática, o sea, tú borras y sigue estando el código, el auto sigue andando mal. La única manera de que se borre, desconectando la batería o desconectando la unidad de control del motor. Después que haces la operación, vuelve a funcionar. Entonces pasa eso, también hay que tenerlo en cuenta, a veces uno se ciega mucho, medición, todo bien, y la unidad está mal. Y en realidad de repente un reinicio, por ejemplo, usted dice ya unidad de control averiada, dice ya la voy a pedir, la solicita, espera el repuesto que llegue por ahí, y en ese intertanto justo coincidió que desconectó y conectó la unidad, después le da arranque y partió. Le dice vengo el módulo del camino y ya partió el auto, puede pasar. O sea, asegúrense con eso también, no hay que olvidar eso, ese punto es bien importante. Y para finalizar, en realidad, muchachos, lo que acaban de decir es lo concreto, eso es lo que hay que hacer. Por supuesto que con mayor detalle, o sea, uno podría explicarlo con mayor detalle cada cosa, pero eso es lo que hay que hacer. Ahora, la unidad de control, para ustedes, ¿tiene un diagnóstico propio? ¿Se puede hacer un diagnóstico en el módulo como tal o no se puede hacer y solamente se hace por descarte? ¿Cómo se puede diagnosticar una unidad de control directamente? Sí. Esa medición que menciona ahí, compañero, está bien, pero yo lo que me refiero es que la unidad de control tiene un diagnóstico como tal. O sea, tú, por ejemplo, tomas el módulo, sacas del auto, los fabricantes tienen estipulado, cuando te permiten información, saber entre qué pines hay que revisar para determinar qué circuito está afectado. O sea, existe ese diagnóstico. Por ejemplo, para la bobina, que dice tome el terminal 7 y el 10 tiene que medir 30 ohms de resistencia. Te lo dicen los manuales. Entonces, si no te mide, unidad de control avería. Si te mide lo correcto, pasa al siguiente paso, mide entre el 5 y el 17. Y puro sacando mediciones de resistencia entre los distintos circuitos te da el resultado si está bueno o malo. Esa información es específica de cada fabricante, no hay cómo saberlo, no hay un valor genérico, no hay nada. Porque comprenderán que cada fabricante determina por dónde sacar las señales de entrada y salida. No tenemos cómo saberlo. Pero el diagnóstico de la unidad de control es así. A ese punto se llega, o sea, cuando tú ya descartas todo lo del auto, tomas el módulo, el manual del fabricante dice mida para el circuito de bobina, mida entre ese y esto. ¿Cuánto tiene que haber? Y te va diciendo cuánto tiene que salir. Eso sería un poco la prueba final de la unidad. Se los digo por si acaso, no creo que les pregunte por eso, pero en el auto hoy día nos encontramos con esa sorpresa que estaba fallando y los compañeros tuvieron que improvisar llegando a ese punto. Yo les pregunté, bueno, ¿qué harían ustedes si ya no tenemos la señal de chispa? ¿Qué piensan? Claro, algunos decían medición de continuidad de cable, continuidad con masa, cortocircuito masa positivo. Algunos decían también algo de la ECU, ver los pines de la ECU también, pero no todo, ¿entiendes? Yo sé que no lo hemos explicado, pero es importante que lo sepan desde ya. Así que eso sería un poco lo que pasó hoy día. Y para seguir con el tema de la prueba, yo les voy a sugerir que partan con el escáner, identificando fallos de encendido, ya lo dijimos. Si tiene o no tiene, va a determinar con qué herramienta seguimos. Si es que tuviera fallos de encendido, hay que ir directamente con el osciloscopio a sacar la señal. ¿Por qué les sugiero con el osciloscopio? Creo que lo he mencionado varias veces.
El osciloscopio permite ver el todo, resistencia, voltaje y señal. Cuando ustedes usan la señal del osciloscopio y logran graficar, se ve todo junto. No necesitan tomar el tester y ver resistencia, voltaje y señal. Con el osciloscopio abarcan las tres opciones. Si ustedes no tienen la señal con el osciloscopio, sí tienen que tomar el tester y medir individualmente. Pero si tienen la señal, significa y se da por descartado que está todo en orden. No hay nada más que revisar. ¿Ok? Eso es importante que lo sepan. Lo otro, si el contador de fallo encendido no les muestra ni un valor, ni un fallo en vivo y en directo, van a tener que hacer un diagnóstico manual. ¿Qué significa eso? Que con el motor en mal funcionamiento van a tener que ir desconectando cosas para tratar de identificar qué cilindro es el que tiene el problema. O sea, van a tomar la bobina, ya este falla más, sí, entonces ese no es. Sigue al otro, este no hace nada, aquí está el problema. Lo tienen que hacer manualmente si es que el contador de fallo encendido no les muestra absolutamente nada. ¿Ok? Y ya en la tercera parte, inferir un diagnóstico, eso es lo que tienen que hacer, o sea, tratar de decir qué es lo que le está pasando al auto. O sea, ya en virtud de todas las pruebas que realicen, van a decir, profe, para mí el auto tiene señal de chip, de bobina, señal de inyector, yo creo que hay un problema de sincronización, por ejemplo. O profe, sabe que yo veo que no tiene señal de bobina, para mí hay un problema en la eco, o haría tal cosa. Ahí ustedes tienen que determinar en virtud de lo que acabamos de decir. ¿Okay? Así que en general sería eso, y yo creo que un detalle no menor, un detalle importante también. No sé si les tocó a ustedes, pero yo el otro día hice un fallo que tenía que ver con contar el electrodo de la bujía. Ya no sé si les mencioné. Bueno, no sé si les tocó porque yo hago distintas fallas, pero parece que usted lo mencionó. Ya, cuando se cierra el electrodo de la bujía, pasa un comportamiento similar a algo que yo hice acá en otra ocasión, que fue poner wincha aislante en la bobina, a la salida de la bobina. Pasa un fallo parecido. ¿Cuál es el fallo que pasa? Que la chispa a veces es eficiente y a veces no. ¿Ya qué significa eso? Que respecto a lo que nosotros hemos visto, en el contador de fallos de encendido, el comportamiento que tiene eso es un conteo de fallos mucho más lento. O sea, por ejemplo, si yo echo a andar el auto y desconecto un inyector, el contador va rápidamente aumentando. ¿Ok? Rápidamente. De a 3 o de a 4 puntos hacia arriba. Y cuando tenemos un electrodo de bujía muy cerrado, o con una mínima abertura, el salto de chispa es tan breve que provoca que a veces tenga combustión y a veces no. Entonces, ¿ustedes qué es lo que ven en el escáner? Ven que el conteo es relativamente lento. O sea, no va rápido como que tuviera falta una bobina, sino que va lentamente aumentando. ¿Qué es lo que provoca eso también? Que aumenta el tiempo en el que se genera la condición de avería del auto, el modo de emergencia. Si en condiciones normales son 20 a 30 segundos, en esa situación podía estar el auto un minuto andando así y no se generaba esta aceleración y supresión de la inyección. Así que, ojo con ese dato. O sea, si les toca el auto que tiene fallas, pero que ustedes ven que el contador de encendido va muy lento, van a decir, aquí algo pasa, puede haber un problema de salto de chispa, de mala calidad de la chispa, el electrodo de la bujía está muy cerrado, pero tienen que tratar de determinarlo mirando lo que le pasa al contador de fallos de encendido y no llegar y sacar todo. ¿Okay? Esa es la idea, que con la herramienta de diagnóstico lo vamos a determinar. Así que en realidad yo creo que como estructura de la prueba son esos 3 puntos, solamente lo voy a mencionar de nuevo: identificación del problema, mediciones, conclusión final. Esas 3 cosas son. Y muy importante también, si van a decir una propuesta, una hipótesis del problema, que no sea algo que no tiene sentido. ¿Ya? Me refiero a qué? Y que no me vaya a decir, profe, yo creo que el CMP. ¿Por qué el CMP? ¿Por qué puede ser el CMP? O sea, con un argumento. Si van a decir algo al voleo que no tiene mucho sentido, mucho fondo técnico, mejor no lo digan. ¿Ok? Piénsenlo bien y digan, esto sí tiene un alcance, puede estar relacionado por esto y por esto, lo voy a decir. ¿Ok? Porque van a perjudicar la nota. O sea, si ya tienen una nota relativamente ahí normalita, como se dice, 5, 5, 5, si dan un argumento, dan una hipótesis y no tiene argumento, van a bajar la nota. ¿Okay? Así que mejor, si han ido bien con las mediciones y todo, van tranquilos, mejor no se aventuren con una propuesta. Ahora, si ustedes quieren subir la nota, está claro que hay un argumento de peso que sirve, usted lo puede decir. Profe, yo creo que la bujía está cerrada porque el contador de fallo encendido va muy lento. Perfecto, es un buen argumento.
profe, yo creo que la bobina está en cortocircuito, o yo creo que voy a intercambiar la bobina, no sé. Algo que tenga sentido, ¿ok? Incluso puedes mencionar cosas que no hemos hablado, puedes decir, profe, este fallo pareciera que tuviera mala calidad de combustible o que todos los cilindros fallan lentamente, podría ser. Siempre que tenga sentido, lo puedes decir, ¿ok? Pero si no tiene mucho sentido, mejor no lo diga. Si va muy perdido, mejor no lo diga, ¿ok? ¿Duda, consulta hasta ahora? ¿Todo claro? Ya, eso es un poco la prueba. Ahora, ¿qué es lo que les voy a dejar yo de libre disposición ahora para los que quieran? No es obligatorio. Está la otra tablet ahí y está también el osciloscopio para poner acá. Si alguno de ustedes quiere volver a sacar la señal o ver la tablet con los valores que no lo puede hacer. Los que consideren que están bien, que no lo necesitan, no hay problema que se puedan retirar, ¿okay? Eso es decisión de cada uno. Otra cosa importante, el osciloscopio, no se olviden de los ajustes, muchachos. Un detalle muy importante, hoy día los primeros alumnos que pasaron se demoraron harto porque el osciloscopio estaba con problemas. Entonces ellos medían y no les daban ningún valor. Yo le dije, conéctenlo lo de siempre, conecten el osciloscopio a la batería, no les marcaba nada. O sea, había un problema en el cable que estaban usando. No lo hice yo, sino que el cable estaba mal. Siempre comprueben los instrumentos de medición con la batería o en sí mismo. Por ejemplo, si van a medir resistencia con el tester, unan los terminales. Tiene que dar 0 en resistencia. Si da 0 está bien. Si hacen esto y no hace nada, está mal los cables, está mal el tester. Comprueben los instrumentos de medición, también es algo que se valoriza, ¿ok? Porque uno se puede confundir midiendo y el instrumento quizás no está midiendo nada, ¿ya? ¿Estamos claros? Ya. ¿Tienes